Muchas veces somos conformistas, no, estamos cómodos en un lugar y pareciera que ya está todo, no hay problema. Pero usted sabía que el Señor tiene pensamientos mucho más altos que los nuestros y tiene caminos mucho más altos que los nuestros. Y la palabra dice que aún hay cosas que todavía ni siquiera la entendimos ni la pensamos, y el Señor ya las tiene preparadas. Debemos entender que debemos creer. Pero en ese creer, nosotros necesitamos la guía y la dirección del Espíritu. ¿Cómo dejarnos guiar? Entender, creo que nosotros tenemos que saber si verdaderamente somos como esa brújula que entiende su norte, que tiene un rumbo, o somos alguien que solamente es llevado a cualquier lado. Y creo que el Señor quiere convertirnos en algo preciso. La brújula es algo preciso. Era algo que se usó por años para poder dirigirse a lugares. En la navegación, la brújula es algo que se ha usado por años. Hoy, bueno, están reemplazados por los GPS. Todo el mundo tiene un GPS en su celular, una aplicación de GPS en su teléfono, y bueno, puede dirigirse a cualquier lugar sin necesidad de una brújula. La brújula, como el mapa, siempre han sido como algo que nos ha direccionado. Y como Dios quiere llevarnos siempre a vivir una vida mejor, en ningún momento el plan de Dios ha sido que uno quede estancado en un mismo lugar. Creo que nosotros hemos sido llamados para este tipo de vida, porque el Señor desde el Génesis nos ha dicho que nos fructifiquemos, que avancemos, que crezcamos, que nos multipliquemos. Ahora es allí donde nosotros tenemos que aprender a escuchar la manera en que tenemos que multiplicarnos. En el libro de Isaías, capítulo 30, verso 21, dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. Vuelvo a leer. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Sabe que en la vida, en nuestro caminar con Cristo, siempre vamos a encontrar momentos de incertidumbre, momentos de indecisión, por así decir, momentos en los cuales muchas veces no sabemos hacia dónde tenemos que dirigirnos o cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Y en esos momentos críticos es en los que nosotros tenemos que definir qué tipo de personas somos. Si somos una brújula o somos ese gallito que es una veleta y que es llevado por el viento de un lado para otro. Pero ese gallito o esa veleta que vemos o acostumbramos a ver en las casas o en las películas es algo que se mueve a cualquier lugar dependiendo de dónde sopla el viento. Es decir, no tiene un rumbo fijo, no tiene un camino definido. Y para poder caminar de la mano con el Señor, tenemos que entender algo muy simple, algo muy fácil, que tenemos una brújula que es la palabra de Dios, y que en la palabra de Dios dice que Dios puede hablarnos de 1000 maneras. De muchas maneras vemos que el Señor habla en la palabra. Y el profeta Isaías está hablando acerca de una manera de escuchar, y dice que nuestros oídos oirán, una de las tantas maneras, en ocasiones se oirán nuestras espaldas. Es decir, escucharemos a nuestras espaldas a alguien, como que alguien nos está dirigiendo. Es la voz del Espíritu, del que vino para quedarse con nosotros hasta el fin. El que no quiere que seamos como una veleta sin rumbo, o como una veleta que solamente camina hacia donde el viento sopla. Se dirige hacia donde el viento sopla. Va a cualquier lugar, es decir, dependiendo de donde el viento sople, va hacia allí. No tiene un rumbo, no tiene un camino definido. Pero el profeta Isaías dice algo muy importante y nos enseña o nos insta a que Dios quiere hablarnos. Dice: y oirás a tus espaldas palabra que se diga. Oirás a tus espaldas. No solo que tal vez oirás a tus espaldas, sino que
Hay momentos en los que nosotros tenemos esa relación con Dios, que lo buscamos a Dios, que estamos en la iglesia, oramos. Hay momentos donde tal vez, como les dije, creo que el viernes, el corazón te va a quemar para que hagas algo. Algo te va a quemar adentro, algo como que, no sé cómo explicarlo, pero como que te burbujea por dentro diciéndote que hay que hacer esto. Es decir, eso se llama sensibilidad a la voz del Espíritu. Sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Es decir, la palabra de Dios nos hace un llamado. Que no seamos como una veleta que solamente se va hacia donde el viento va, sino como dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, el Señor nos está llamando, nos está diciendo, necesitan aprender, necesitan convertirse en una brújula, en algo preciso. Y la única manera que tenemos de convertirnos en una brújula es siguiendo los pasos del Maestro, siguiendo lo que la palabra de Dios nos indica, entendiendo que la palabra de Dios es el mejor indicador para saber hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que definir, cuando tenemos que decidir y no vivir en la incertidumbre. Amén. Y en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 24-21 dice: teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, dice. Es decir, no te juntes con aquel que no sabe hacia dónde ir, o que tal vez hoy decida ir aquí, pero mañana decide estar allá y pasado allá y pasado allá. Es decir, no tiene un rumbo, no te conviene. No es una brújula. No te juntes con el veleidoso, dice la palabra. No te juntes con él, no te entremetas con él. Es decir, tenemos que aprender nosotros en este tiempo, porque son tiempos precisos, son tiempos finales. Tenemos que aprender a ser como una brújula, dígale a su hermano, como una brújula. Y quiero tratar de hablar de 3 cosas puntuales que para mí son muy importantes, y creo que la palabra nos enseña 3 cosas puntuales para no andar de un lado para otro, para no saber qué es lo que quiero hacer con mi vida, qué es lo que quiero hacer con mi familia, hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero emprender. Es decir, tengo que aprender con el Señor a tener metas claras, porque Dios es un Dios que no está escondido, que no te dice hoy una cosa y mañana otra, sino que Dios es alguien que te quiere llevar a metas claras. ¿Y cómo lo hará? La palabra dice: a tus espaldas te hablarán. La palabra nos enseña que de 1000 maneras el Espíritu Santo quiere hablarnos, quiere mostrarnos. Dice Mateo capítulo 7:25. Dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre la roca. Está hablando de una casa, pero está hablando de nosotros. La roca es el Señor, la roca es Jesucristo. Él es el fundamento, Él es el fundamento firme para nuestras vidas. Necesitamos de ese fundamento firme. Cuando nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es el único fundamento firme, donde si nosotros nos paramos y creemos, vamos a tener victoria, vamos a ir hacia adelante, nada nos va a mover. Dice el libro de Hebreos capítulo 1-2, usted conoce el texto. Por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, es decir, que estamos alrededor de mucha gente, testigos, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos, ¿dónde? En Jesús, dice. En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que correr con paciencia, porque la brújula tiene un punto de referencia.
Quiero que entienda, porque todos los que conocen la brújula saben que la brújula tiene un punto y es el norte. Siempre está marcándolos. Bueno, qué lástima que no tenemos la pantalla, pero una brújula siempre está marcando el norte. Entonces, siempre está marcando el punto norte. Por lo tanto, con ayuda de la brújula, como les decía, mucha gente llega al lugar indicado.